considerar en este caso el diagnóstico de embarazo. Como bien mencionamos, las pruebas de diagnóstico tenemos las pruebas biológicas, básicamente, las inmunológicas, ¿sí? Y dentro de ello también hablamos de los signos de sospecha, ¿sí? O signos, en este caso también, de confirmación o de certeza, ¿sí? Para lo que es el embarazo, el diagnóstico del embarazo. Como tal, entonces, vemos lo siguiente. Muy bien. Entonces, empecemos. Desde ya hace mucho tiempo, por historia, Aristóteles decía aproximadamente en los 384 a 322 a.C. que la fecundación la clasificaba como una masa uniforme que surgía de la sangre menstrual. En la Edad Media, el Corán hablaba que el hombre se produce a partir de las secreciones del varón y la mujer. Hablando del Renacimiento, William Harvey nos decía en los 1500 a 1600 que los embriones, en este caso, se secretan por el útero. Y Ham, y en este caso, y Leeuwenhoek, en 1677, observaron por primera vez a los espermatozoides. Estamos hablando de 1600, doctores. 1600. Muy bien. Doctor, no está pasando las diapositivas. Muy bien, no se preocupen. Ya, ahora sí, ¿pueden visualizar? Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Decía en la última parte que Ham y Leeuwenhoek, en este caso, observaron los espermatozoides por primera vez en 1977. Pues la fecundación es el fenómeno biológico mediante el cual se une el espermatozoide y el óvulo, pues lo sabemos. Sí, para formar una nueva célula, el huevo cigoto. El que se inicia, en este caso, el que se inicia el desarrollo embrionario, ¿sí? Todo este cambio de material genético da origen a una proliferación celular progresiva, y así al desarrollo de un nuevo ser. Para esto tenemos que saber lo siguiente, ¿no? Que los procesos de fertilización, y sobre todo el proceso de fertilización, que es la fusión de dos gametos, el gameto femenino y masculino, vale decir óvulo y espermatozoide, para formar un huevo cigoto. ¿Sí? Se lleva a cabo 24, en este caso, o 24 días después de la ovulación, y en este caso a nivel de la ámpula y la trompa de falopio. ¿Sí? Entre las 24 horas, ya, por favor, ahí los vamos a aprender ya. Muy bien. Entonces, el resultado de esta fecundación determina, en este caso, el sexo genético del embrión y la restauración del número diploide de cromosomas que inicia, en este caso, el periodo de clivaje o la fase de clivaje. En la fecundación es importante lo siguiente, hablar en este caso, previo a esto, que cómo es que los espermatozoides previamente, que no están preparados, vale decir que tienen que en este caso pasar por una fase de preparación o vale decir capacitación para llegar hacia el canal vaginal y del canal vaginal poder desplazarse hasta llegar en este caso a la trompa donde se halla el óvulo fecundado, vale decir el óvulo, ¿no? La ovulación. Recuerden que una mujer en un ciclo puede ovular sea en un lado derecho o izquierdo, ¿sí? En un lado derecho o izquierdo, o hasta a veces se menciona que puede haber ovulación de ambos lados, donde solo un huevo cigoto se fecunda. ¿Puede existir eso, doctor? Sí. Entonces, pues en el parte del tramo donde la ovulación puede ser en un solo lado, ¿sí? ¿Sí? Lo que ocurre es lo siguiente, es que el espermatozoide tiene que pasar por un periodo de capacitación. Dentro de ello, en el epididimo ocurre una maduración de los espermatozoides y en el tracto genital femenino, la capacitación y la reacción acrosómica. Esto es siempre objeto de preguntas en los exámenes. La capacitación no es más que, en este caso, la liberación de glicoproteínas a nivel del acrosoma, en este caso del espermatozoide, el cual va a facilitar a su vez estas glicoproteínas en incremento, ¿sí? Van a estimular a la movilidad, en este caso, del flagelo del espermatozoide. La aproximación de los gametos durante el coito, el hombre eyacula alrededor, que ya sabemos, de 200 millones de espermatozoides en el canal vaginal, de los cuales sobreviven de 200 a 300.000, ¿no es cierto? Llegan a entrar, en este caso, en contacto con el gameto femenino.
El viaje de los espermatozoides desde la vagina hasta la ampolla tuvárica es promovido por las prostaglandinas presentes en el semen. Este punto es importante que lo entiendan. Las prostaglandinas que están presentes en el semen no van en la misma cuantía de un varón a otro. Sin embargo, es importante la cantidad, ya que sabemos que las prostaglandinas que producen a nivel muscular liso son contracciones. Por ello es que la mujer, en este caso, en el coito, al llegar al punto máximo, el clímax, vale decir, tanto femenino o masculino, básicamente masculinos, para que exista la eyaculación, pues genera contracciones uterinas. Y estas contracciones vaginales, y estas también facilitan a la movilidad, vale decir, del espermatozoide, la migración del espermatozoide hacia la trompa, donde pues ocurre la fecundación. Y ya sabemos también que la fecundación se lleva a qué nivel de la trompa de falopio. Ampolla. A nivel ampular. Eso ya sabemos, ¿no es cierto? Al nivel de la ampolla. Muy bien. Entonces, ¿por qué hago un paréntesis acá? No se olviden de lo que les voy a decir. Las prostaglandinas, como producen contracciones vaginales y uterinas en una mujer no gestante, favorece la migración de espermatozoides hacia la zona donde está el óvulo esperando para ser fecundado. Sin embargo, en una mujer que ya está gestando, ¿sí? Pues puede condicionar un riesgo, que es amenazas de aborto. ¿Y por qué, doctor? Simple, porque en este caso estas prostaglandinas pueden condicionar a contracciones uterinas y de alguna manera alterar lo que es la migración trofoblástica por esas contracciones y se producen pequeñas áreas, micro áreas de disrupción vascular y por ende áreas de desprendimiento pequeñas, ¿no? Que producen los sangrados y pueden llevar a amenazas de aborto. Tener en cuenta eso, por favor. Ya tener en cuenta eso. Entonces, esto es lo que tienen que recordar. Pues la fecundación sabemos de que el espermatozoide viaja desde el canal vaginal hacia el cuerpo uterino y posteriormente hacia el óvulo para, en este caso, entrar en una lucha, ¿no? Entre todos ellos, una carrera, donde tenemos que, en este caso, ver que el espermatozoide llegue o traspase la corona radiada, ¿no? Eso es lo más importante. Gracias también a que a otras lipoproteínas y en este caso enzimas líticas para poder ingresar hacia el óvulo y fecundarlo. Vale decir, el que ingresa solamente es el segmento principal o la crosoma, ¿sí? Y pues el flagelo es el que queda fuera. ¿Sí? Muy bien, eso ya lo saben. Estamos haciendo un repaso. Pero sin embargo, tienen que saber lo más importante, que las prostaglandinas estimulan la contracción del músculo uterino y es potenciada por la oxitocina, ¿sí? Y la contracción uterina crea una presión negativa en la cavidad uterina, lo que les decía. Una presión negativa se refiere a una fuerza de atracción, una presión de succión. Ustedes saben qué es eso, la presión negativa. Sí, tal cual también se presenta a nivel tóraco-pulmonar. Si a una persona pues la apuñalan a nivel torácico, se cierra ese espacio o se apertura ese espacio de presión negativa y pues va a tratar de atraer aire del espacio externo y va a colapsar el pulmón, ¿no? Pero en este caso en vagina se genera una presión negativa en este caso a medida de atraer esos espermatozoides hacia la cavidad uterina, facilitando el desplazamiento para que posteriormente vayan hacia la trompa de falopio y fecunden en este caso, óvulo. Muy bien. Los espermatozoides son aspirados hacia la cavidad uterina y el movimiento de los espermatozoides desde el cervix hasta la ámpula tuvárica es debido a la propia, en este caso, propulsión del espermatozoide. Es un movimiento ciliar, en este caso, sí, creando corrientes de fluido. En este caso, también en los movimientos de los cilios, a nivel sobre todo de ámpula, facilitan también al movimiento o el desplazamiento del espermatozoide. Bien sabemos que en la parte interna o en la luz de la trompa de falopio tenemos cilios, ¿sí? Tenemos cilios que también una vez que el huevo, en este caso ya cambia el nombre a huevo cigoto, el óvulo fecundado, es desplazado, ¿no? Hacia la cavidad uterina. A ver si recuerdan la embriología que llevaron. ¿En cuántos días se lleva a cabo la implantación? ¿Cuántos días demora este ovulito o es fecundado en llegar a la cavidad uterina? ¿Qué me puede decir? 7, doctor.
Muy bien, 7 días. Pero no lo hace solo, porque este no tiene pseudópodos ni demás, sino lo hace gracias a ¿quién? A los cilios, lo que estamos hablando hace un rato, por no decir pelitos, ¿no? A los cilios, ¿sí? A los cilios que en este caso movilizan a la trompa hacia la cavidad uterina. Cuando existe patología a nivel tubárico, como adelanto, pues condiciona también de que estos cilios no trasladen al óvulo hacia la cavidad uterina, sino al contrario, se queden en el mismo lugar. Es como decir que estos cilios se mueven en sentido hacia próximo útero y más los otros hacia sentido distal. Y pues el óvulo queda ahí y nada más. Y eso condiciona que el óvulo o fecundado o huevo cigoto, ¿sí?, no se implante adecuadamente en la cavidad uterina, sino más quede afuera. Y condición igual a embarazo ectópico, ¿no? Y eso vamos a hablar más adelante, que es parte. Muy bien, entonces estamos que después de la ovulación, el ovocito, ¿sí?, alcanza la porción ampular de la trompa debido al movimiento ciliar, contracciones del músculo de la trompa, y los espermatozoides adquieren nuevamente una movilidad debido a la que, a la quimiotracción. ¿Existe quimiotaxis? Claro que sí. ¿Qué es quimiotaxis? Es la liberación de sustancias, en este caso, ¿sí?, a nivel, en este caso, ovular, perdón, para que los espermatozoides de alguna manera puedan ser guiados hasta ahí. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso también? Ozonización, ¿no? La ozonización es la marcación de un tejido para que pueda ir, en este caso, determinadas células hacia ese lado. Sí, es como quien dice, libero ciertas sustancias para que tú puedas venir, te doy una pista donde estoy. Muy bien. Listo. Entonces, ¿dónde estábamos aquí? Ya, entonces, quiero ver algo acá. Muy bien. Entonces, el ovocito alcanza esta zona de la trompa, como hemos dicho, por las contracciones, y los espermatozoides adquieren movilidad debido a quimiotracción producida por los cúmulos de las células alrededor del ovocito, ¿sí? Antes de la fertilización, el espermatozoide debe adquirir la habilidad para desintegrar las barreras del ovocito, ¿sí? Es lo que les decía, y son preguntas de examen, por si acaso. No serán con nosotros, os los considero, pero también los van a encontrar en examen de residentado, ENAM y demás. La primera barrera son las células de la corona radiada. Esa es la primera barrera que se tiene que romper. La segunda barrera está, en este caso, por la zona pelúcida hechas de glicoproteínas. ¿Cuáles son? La ZP1, P2 y P3. Y la tercera barrera está formada por la membrana vitelina del propio ovocito, o sea, la parte más interna. ¿Sí? Entonces, las glicoproteínas, en este caso de la acrosoma o las acrosinas, ¿sí?, son encargadas de destruir estas barreras, pero no todos tienen la misma cantidad de estas glicoproteínas o acrosinas, ya que hablábamos de una capacitación. ¿Se acuerdan que el que mejor espermatozoide que esté o más capacitado es el que va a ganar la batalla, vale decir, el que va a ganar la carrera? ¿Sí? A eso se llama capacitación espermática, y por decirlo así, el que logró liberar mayor cantidad de estas glicoproteínas, ¿sí?, es el que va a lograr entrar en el óvulo. Muy bien. 13. La maduración supone cambios morfológicos, fisiológicos y bioquímicos debido a la influencia de algunos productos segregados por el epitelio epididimario, claro, y se desarrollan microvesículas y microtúbulos entre las membranas plasmáticas y el acrosoma, que adquieren la motilidad característica. Además, las glicoproteínas de origen epididimario se integran a la membrana plasmática del espermatozoide formando una cubierta especial, lo que les decía hace un momento. Todos estos espermatozoides reciben todas las sustancias, pero el que logra capacitarse más, el que logra liberar gran parte de estas glicoproteínas ya estando en canal vaginal, es el que gana la carrera, ¿sí? O los que por lo menos llegan hasta el final, ¿sí? Hasta el punto, en este caso, hasta el óvulo para fecundarlo. Y la habilidad es adquirida mediante el proceso de capacitación que les decía y la reacción acrosomal. La capacitación, como les dije, liberación de glicoproteínas. Y liberación de acrosinas ya es una vez estando junto al óvulo y para penetrar la corona radiada. No se olvide. La capacitación es el proceso de acondicionamiento del espermatozoide en el tracto genital femenino. Durante este proceso, la cubierta de glicoproteínas y las proteínas seminales que cubren la membrana plasmática del acrosoma son removidas. La fecundación, en este caso, y la capacitación, mediante este proceso se produce la eliminación y remoción de las glicoproteínas, que vengo hablando como 20 veces, no se olviden,
que integran la membrana plasmática del espermatozoide. Solamente los capacitados pueden atravesar, en este caso, las células de la corona radiada. Este es el ejemplo, ¿no? Donde estamos en las trompas de falopio, sí, que secretan la beta-amilasa que actúa, en este caso, en la membrana plasmática del espermatozoide capacitado. Entonces, dentro de ello también está la beta-amilasa, en este caso liberada en las células de las trompas de falopio, siguen capacitando al espermatozoide para que éste siga liberando sus glicoproteínas y actúe sus, en este caso, sus acrosinas, que son enzimas líticas que van a facilitar el ingreso hacia el óvulo. La reacción acrosómica ocurre cuando el espermatozoide entra en contacto con la zona pelúcida del óvulo, y sí, la zona más superficial, y este proceso conduce a la liberación de la enzima del acrosoma, las acrosinas, que son dos, ¿sí? La hialuronidasa, ¿sí? Y la acrosina, ¿sí? No se olviden. Entonces, estas dos sustancias, ¿sí? O también conocidas como acrosinas, o si las hablamos como hialuronidasa y la acrosina, son las responsables de, en este caso, facilitar el ingreso hacia el óvulo. ¿Ya? Y la fecundación, en este caso, o con la reacción de la acrosina, se inicia con múltiples uniones entre la membrana externa del acrosoma con la membrana plasmática, donde a la unión de estas enzimas, la hialuronidasa y la acrosina, ¿sí? Forman poros, ¿sí? Y luego, en este caso, hay desaparición de ambas membranas, como podemos ver acá. La membrana de la corona radiada y pelúcida en íntegras, la liberación de estas enzimas que ingresan, forman pequeñas zonas de abertura, ¿no? Como sabemos, en la zona celular tenemos desmosomas. Los desmosomas son uniones de célula a célula. Y la apertura de estos desmosomas son puertas de entrada. Entonces, cuando logran la liberación de estas enzimas y permiten la apertura de estos desmosomas, ¿sí? De estos desmosomas o zonas de o puertas, es donde el espermatozoide logra penetrar hacia el óvulo y poder fecundarlo. Ya después de la unión de la zona pelúcida inducida por las proteínas de la zona y culminando con la liberación de enzimas necesarias para penetrar la zona pelúcida, que incluyen la hialuronidasa y la acrosina, ¿sí? Almacenadas en el interior del acrosoma, ¿sí? Para, en este caso, lo que acabo de explicar, liberar estas enzimas y poder generar espacios en los desmosomas o uniones celulares. Fases de la fecundación. La primera fase, no se olviden, es la penetración de la corona radiada, lo que se hablaba. La segunda fase es la penetración de la zona pelúcida. Y la tercera fase es la fusión de membranas celulares, donde, en este caso, el ovocito y el espermatozoide, en este caso, entran o se fusionan, porque recuerden que la membrana del acrosoma desaparece y lo único que llega a ingresar, que es el contenido genético del espermatozoide. En este caso, el contenido genético que ingresa al óvulo es el que se va a mezclar, por decirlo así, como el contenido genético ovular, más la membrana del acrosoma se fusiona a la membrana ovular, ¿ya? Eso es lo que no tienen que olvidar. ¿Sí? Aquí vemos el gráfico donde podemos ver el espermatozoide entrando hacia la zona superficial, ¿sí? ¿Sí? Que es la corona radiada, ¿sí? Y posteriormente va ingresando hacia la zona pelúcida, ¿sí? Liberando, en este caso, ¿qué enzimas, doctores? A ver si están atentos. Hialuronidasa y acrosina. La acrosina. ¿Ya? No se olviden, ¿ah? Estoy haciéndolo así bonito y lento, porque esta parte es importante. No solo para el examen que vayamos a tomarle, sino también para los exámenes de residentado. Es así, así te preguntan. Así te preguntan. Durante la fase 1 de la fecundación, ¿qué es lo que ocurre? Es lo que estamos hablando ahorita. La penetración de la corona radiada, primero, se produce la reacción de la enzima hialuronidasa que desprende, en este caso, que desprende las células de la corona radiada. Listo, estamos ahí. Produciendo la lisis de la matriz que las mantiene unidas y de manera que los espermatozoides alcanzan a la superficie externa de la zona pelúcida. ¿Ya? Entonces, va entrando a la zona pelúcida, ¿sí? Hasta esta fase, la primera fase. ¿Sí? Posteriormente, entramos en la fase 2, donde hay la penetración de la zona pelúcida y la capa de glicoproteína facilitada y, en este caso, y mantiene la unión con el espermatozoide. Esta unión está mediada por el ligando
de las proteínas, en este caso las glicoproteínas CP3, ¿sí? De la zona pelúcida y receptores ubicados en la membrana plasmática del espermatozoide. Y posteriormente la liberación de la crosina que penetra a la zona pelúcida, ¿sí? A la zona pelúcida y entra en contacto con la membrana, en este caso plasmática del ovocito. Entonces, vamos en orden. Primero, ¿qué enzima se libera? La hialuronidasa, ¿sí? Quienes también, estas facilitadas también por las células de la zona de la corona radiada, que producen, en este caso, reacción a nivel de la crosoma, ¿no es cierto? ¿Sí? Que también sigue liberando a paralelo la hialuronidasa. Posteriormente, ya entrando en contacto en la fase 2 con la corona, con la zona pelúcida, ¿ya? Con la zona pelúcida, pues ya hay liberación, en este caso, ¿de quién? De la crosina, que ya le permite entrar o en contacto con la membrana del ovocito o del óvulo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien, sigamos. La reacción cortical es cuando hay la permeabilidad del ovocito se modifica y se liberan enzimas de los gránulos corticales, ubicados debajo de la membrana del ovocito. Estas enzimas modifican las propiedades de la zona pelúcida, ¿sí? O reacción de zona, que impide la penetración de más espermatozoides e inactiva los sitios o receptores específicos para espermatozoides sobre la superficie de la zona pelúcida. Una vez que el espermatozoide llegó a entrar hasta la zona de contacto o superficial del ovocito, que sería en este caso, en la capa, el área, la superficie pelúcida, ¿sí? Sí, en este caso, pasa de que hay una reacción en la permeabilización de la membrana celular del ovocito. Como ustedes pueden ver, acá hay unos puntos negritos, ¿sí? Que grafica a la unión celular, vale decir lo que les decía los desmosomas. ¿Sí? Los desmosomas es la unión de una célula a otra. Y cuando los desmosomas se aperturan, hay permeabilidad. Pero cuando ya se detecta a nivel de la zona pelúcida, ¿sí? De la zona pelúcida, la presencia de enzimática de este espermatozoide, gracias a la crosina y a la hialuronidasa, pues hay una reacción que se llama la reacción en este caso, permeabilidad. O sea, la reacción de permeabilidad hace que cierren esos espacios y no entre ningún espermatozoide más atraviese. Entonces cierra la superficie de la zona pelúcida, ¿sí? O impermeabiliza al ingreso, en este caso, de otros espermatozoides. Doctor, ¿y cómo se explica en algunos casos de que existen los embarazos monocigóticos donde solamente hay un óvulo y entran dos espermatozoides, o los disigóticos, ¿sí? En este caso, ¿cómo se explica? Pues se da en los casos de los espermatozoides que lograron capacitarse. ¿Y qué era la capacitación? La capacitación espermática, la liberación enzimática, ¿sí? De en este caso, de la zona epididimal masculina hasta el ingreso del canal vaginal, ¿no es cierto? Y en el canal vaginal ya había, le había la estimulación enzimática para que este espermatozoide libere mayor cantidad de enzimas y por ende facilite esta liberación de glicoproteínas, la mayor movilidad espermática y también esta reacción que va a pasar a nivel ovular. Sí, y entonces por esta razón, que si está bien capacitado el espermatozoide, pueden entrar hasta 2 o hasta 3, se ha demostrado, ¿no? Por estudios y por experiencia en los textos, ¿no? En los textos que tenemos. Esta es una de las explicaciones por qué también existen los famosos embarazos monocigóticos, pues, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces, esta penetración se da una vez que el espermatozoide entra en contacto ¿con qué zona? La permeabilidad o la reacción cortical. Zona La zona pelúcida. Zona pelúcida, claro, claro y concreto, listo, muy bien. Sigamos. La reacción cortical o de zona, que también se llama así, por efecto de la liberación de los gránulos corticales, ¿sí? ¿Sí? La membrana del ovocito se torna impermeable para otros espermatozoides y la zona pelúcida se modifica, ¿sí? Su estructura y composición impide la unión y penetración de los espermatozoides de tal manera que impida la polispermia, ¿no? Lo que les decía hace un rato. ¿Sí? La polispermia, o sea, más de un espermatozoide que llegue a fecundar, en este caso, al óvulo. Muy bien. Sigamos.
La fase 3 es la fusión de las membranas. La fusión de las membranas celulares del ovocito y del espermatozoide. Lo que les decía, una vez que ingresa el espermatozoide, voy a decir el acrosoma del espermatozoide, ¿sí? Parte de la estructura superficial, o se llega a perder en este caso la cola del espermatozoide, pero la membrana es la que no se llega a perder estas lipoproteínas. Sabemos también lipoproteínas. Estas lipoproteínas que, bueno, sabemos que las lipoproteínas son estructuras o base estructural de las membranas. Se fusionan con las membranas en este caso, del ovocito, ¿no? Del ovocito. La adhesión inicial del espermatozoide al ovocito es, en este caso, mediada por la interacción de integrinas sobre el ovocito y sus ligandos sobre el espermatozoide. Se fusionan las membranas plasmáticas y la membrana que cubre el capuchón ha desaparecido o se ha fusionado. La fusión se produce entre la membrana del ovocito y la membrana que cubre la región posterior del espermatozoide. ¿Ya? Muy bien. Y en la fecundación, la cabeza y la cola penetran en el ovocito, quedando la membrana plasmática en la superficie del ovocito. ¿Sí? Entonces aclaramos. El acrosoma y parte del flagelo espermatozoide llega a penetrar, pero toda la cápsula, o lo que conocemos con la zona flagelar, la cola, por decir así, es la que se fusiona al ovocito. ¿Sí? Es la que se fusiona al ovocito. Muy bien. Entonces, en resumen, tenemos las tres fases de la fecundación, ¿sí? La fase inicial es la del espermatozoide, iniciando hacia la zona a la corona radiada, y la corona radiada facilita la mayor liberación ¿de qué? Hialuronidasa. Y una vez que el espermatozoide entra en contacto con la corona radiada, en este caso, la zona pelúcida, hay liberación de acrosina. Esta acrosina va a permitir una reacción a nivel, en este caso, de la superficie del ovocito, ¿sí? Va a permitir una liberación, en este caso, de gránulos en el área cortical, lo que va a hacer de que la permeabilidad del ovocito, en este caso, se selle, por decirlo así, y no ingrese ningún espermatozoide más. Y la membrana, lo que decía hace un rato, no se pierde. La membrana se adhiere al ovocito, a la cápsula o la membrana del ovocito. ¿Sí? Muy bien. Listo. Ahí podemos ver imágenes de microscopía, cómo es que al ingresar, ¿sí? el acrosoma, ¿sí? El acrosoma y parte del flagelo, ¿sí? Y se va perdiendo, en este caso, la membrana que cubre al espermatozoide, o esta es la que se fusiona hacia la membrana del ovocito. Durante la fecundación se reanuda la segunda división meiótica, ¿no es cierto?, celular. En una de las células hijas no recibe citoplasma y se denomina segundo cuerpo polar. La otra célula o ovocito definitivo dispone en sus cromosomas en un número, en este caso vesicular, denominado pronúcleo femenino, y por último se produce la activación metabólica del huevo o cigoto. ¿Sí? Esto es netamente embriología, un recuerdo. El espermatozoide avanza hasta quedar muy cerca del pronúcleo femenino y su núcleo se hincha y se forma el pronúcleo masculino. ¿Sí? Muy bien. Cuando se forman el pronúcleo femenino y pronúcleo masculino, el resultante ya es la unión, ¿sí? Y la aproximación de estos pronúcleos para que ocurra el intercambio, en este caso, el intercambio de material genético. ¿Cómo se llama esta fase? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esta parte? ¿Escucharon o se acuerdan del crossover? ¿Se acuerdan? ¿En esta fase, doctor? Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Entonces, finalmente, estos establecen contacto y pierden sus envolturas nucleares y se ubican en el ecuador, ¿no es cierto? Cuando nos dicen, se ponen como que en parte central, dicen, ¿no es cierto? Sí, y se inicia la división mitótica, cuya metafase recibe el nombre de anfimixis, y restableciendo el número diploide de la especie. O sea, ya hablamos de células diploides, porque nosotros somos
somos seres formados por células diploides, también conocidas como células eucariotas o procariotas. Eucariotas. Eucariotas. ¿Y qué es una célula eucariota? ¿Quién me puede decir? A ver, aparte de Miguel, el único que está participando. Ya se ganó sus puntos, Miguel, ya, ¿eh? ¿Qué nos diferencia, no? ¿Qué nos diferencia? Nosotros somos seres formados por células eucariotas. ¿Sí? El contenido genético, doctores. El núcleo, doctor. Núcleo. Ya, muy bien. Membrana nuclear, presenta membrana nuclear. El Ya, otro, muy bien. Y la cantidad de contenido genético. Muy bien. Listo. Listo. Entonces, los resultados de la fecundación. 1. Estimula al ovocito secundario para que termine la segunda división meiótica. 2. Establece el número normal diploide en el cigoto para tener, en este caso, el número diploide, los 46 cromosomas, donde ya nosotros podemos ver, en este caso, la determinación del sexo del futuro producto, del futuro embrión. Sí, porque en ese intercambio genético es donde los cromosomas sexuales X y Y, en este caso, pues se determinan si es un XX o un XY. Y si recordamos, en este caso, ¿quién define el sexo? ¿Quién define el sexo del futuro embrión? ¿El varón o la mujer? El varón. el varón. El varón. El varón. ¿Y por qué? ¿Y por qué no la mujer? Porque la mujer solo tiene el Mujeres cromosoma X. XY. Muy bien. Y los varones pueden presentar cromosomas X o Y. Muy bien. Listo, está claro. A través de la combinación de los cromosomas maternos y paternos da para resultado la variación de la especie humana. El cruzamiento del cromosoma reubica segmentos de cromosomas maternos y paternos que mezcla los genes y produce así una recombinación del material genético, determinando el sexo del embrión. Causa la activación metabólica del ovocito e inicia la segmentación o división celular del cigoto. Y aquí es donde empieza la historia de la vida. Y aquí es donde empieza la división celular masiva. Aquí es donde cada segundo que conversamos, mientras ocurrió en estos momentos una fecundación, ¿sí? Pues empieza toda esta historia. Muy bien. Segmentación. La segmentación consiste en las divisiones mitóticas, ¿sí?, repetidas del cigoto que comportan un rápido aumento del número de células, porque el resultado de todo ello, o nosotros, es de esto. Estas células embrionarias o blastómeros se hacen más pequeñas en cada división o segmentación. En primer lugar, el cigoto se divide en 2 blastómeros, ¿sí? Muy bien. Que a continuación lo hacen en 4 blastómeros y así sucesivamente, hasta llamarse Mórula. mórula. ¿Y por qué se llama mórula? ¿Por qué no le pusieron otro nombre? Porque se asemeja a una mora. ¿Vieron una mora, verdad? Sí, doctor. Vieron una mora, como un racimo de uvas chiquitito, ¿no? Algo así, muy bien. La división, en este caso, de la segmentación suele ocurrir cuando el cigoto se desplaza a lo largo de la trompa uterina, hacia el útero. Y la división del cigoto, en este caso en blastómeros, comienza unas 30 horas después de la fecundación. Lo que les decía, mientras conversamos y todo, hay una fecundación. Dentro de esas 30 horas, ¿no es cierto?, ya está pasando todo esto. Por eso a veces cuando converso con las pacientes, cuando se hacen las ecografías, embarazos iniciales, y ya pues les digo, ¿no? Mientras tú y yo estamos conversando, pues ese ser está terminando de formar, es decir, en cada segundo que conversamos. Y cuando existen entre 12 a 13 blastómeros, se compactan, y el ser humano, en este caso en desarrollo, se designa como mórula. ¿En cuántos? Cuando existen entre 12 a 32 blastómeros. Pregunta del examen. Mórula se denomina cuando hayamos 5 a 10 blastómeros, 30 a 40 blastómeros, o 12 a 32, o 12 a 30 blastómeros. 12 a 30 blastómeros, por si acaso. Pregunta de examen. Muy bien.
La mórula y el blastocisto, en este caso, las células internas de la mórula, o sea, ya adentro, adentro, están rodeadas de una capa de células que constituyen la capa celular externa. ¿Sí? La capa celular externa, mórula. Y donde hablamos y dividimos de la siguiente manera: el embrioblasto o masa celular interna, la zona pelúcida en degeneración. ¿Se acuerdan de nuestra zona pelúcida? ¿La zona pelúcida era la zona externa o la zona interna? ¿Quién me dice? La zona media. Muy Que la bien, membrana vitelina viene después, doctor. exacto, muy bien. O sea, ¿está más externo o más interno? En pocas palabras. Más interno. Muy bien, interno, porque la corona radiada ya no hay, ¿cierto? Entonces, la zona pelúcida en degeneración, la cavidad del blastocisto y el futuro trofoblasto. Listo, no se olviden de esto, porque acá empieza. Acá es donde se hace el repaso y ustedes entienden, de acá viene la placenta, de acá sale el futuro embrión, la cavidad amniótica, ya, chévere. Sigamos viendo. Esto es importante que entiendan, doctores. La mórula y el blastocisto. Poco después de la entrada de la mórula en el útero, aparece un espacio lleno de líquido denominado cavidad de blastocisto, denominado dentro de la mórula. ¿Sí? El blastocisto. Chévere. Y, en este caso, una capa de células externas y delgadas en el trofoblasto que origina la parte embrionaria de la placenta. ¿Sí? Lo que les decía hace un rato. ¿Sí? Una capa de células... A ver, ¿está con el micro? ¿Alguien está con el micro? Karen, ya está. Ya, muy bien. Una capa de células externas delgadas que es el trofoblasto. Acá está. Que origina la parte embrionaria de la placenta. Qué chévere. O sea que la placenta deriva ¿de dónde? Del trofoblasto. Poblasto. Ya, no se olviden, ahora estoy yendo despacito, así chévere, entonces, para que entiendan. Cuidado que se me olviden, por favor. El blastocisto. Durante esta etapa del desarrollo, o blastogenia, ¿no es cierto?, el producto de la concepción se conoce como blastocisto. ¿Se acuerdan que les decía, blastocisto? Acá está el blastocisto, entonces ahí es donde se va a formar el futuro ser, ¿sí? Entre el blastocisto y embrioblasto va a haber unos cambios, y ahora vamos a ir viendo. Este embrión inicial flota en el útero y obtiene nutrientes de las secreciones de las glándulas uterinas. ¿Sí? Muy bien. Y unos 6 días después de la fecundación, día 20 de un ciclo menstrual de 28 días, el blastocisto se adhiere al epitelio endometrial, ¿sí? A la pared uterina. Por lo general, cerca de su propio, de su polo embrionario, o el embrioblasto. En cuanto se ha fijado a dicho epitelio, el trofoblasto comienza a proliferar con rapidez y se transforma gradualmente en 2 capas. Una capa interna, que es el citotrofoblasto, y una capa interna, que es el sincitio trofoblasto. Repito, capa interna, citotrofoblasto, y una masa externa que se llama el sincitio trofoblasto. Después de alrededor de 6 días, los procesos filiformes del sincitio trofoblasto se extienden a través del epitelio endometrial e invaden el tejido conjuntivo. Voy a hacer un paréntesis acá. Aquí nos explica en el periodo embrionario, vale decir, el desarrollo inicial, cómo es que toda la estructura celular inicial, ¿sí? ¿Sí? Va diferenciándose, donde las células del trofoblasto se diferencian en 2 capas, el citotrofoblasto, parte interna, y el sincitio trofoblasto. O sea, unas células que no tienen sitio y se van hacia la pared endometrial uterina. Aquí está el origen de la patología, que hasta ahorita no tiene una causa específica, no tiene una etiología específica, pero se sabe que acá, en este caso, va iniciando, que es la preeclampsia. La migración inadecuada del sincitio trofoblasto, donde va buscando al tejido conjuntivo, va buscando vasos sanguíneos, en este caso, ¿sí? Va buscando vasos sanguíneos, ¿sí? Es donde estos vasos sanguíneos no pierden la capa muscular. La capa muscular, en este caso,
debe perderse. ¿Por qué? Para evitar resistencia, en el flujo sanguíneo, ¿sí? Pero este va a ser ya, en este caso, evidente, o va a ser, vale decir, este desarrollo va a ser marcado o va a ser instaurado hacia las 20 semanas, porque ahí hablamos recién de preeclampsia, ¿no? Pero aquí es donde está el problema, ¿no? Donde dice al inicio. Pero es una de las teorías, de la enfermedad de las 1000 teorías, así se llama también a la preeclampsia, pues aduce de que pueda ser por esto, ¿no? Una migración inadecuada sin sitio, ¿ya? Muy bien. Sigamos. Pues aquí está todo lo que hablamos, en pocas palabras, de la fecundación. Ya, primero vamos a la ovulación, ya recordaron, ¿no es cierto? Es donde hay un folículo primordial primario, donde hay una liberación hormonal, donde la folículo estimulante hace que haya una edematización a nivel del folículo, ¿sí? Del folículo, vale decir, y este aumento de volumen hace que a la liberación alta de la hormona folículo estimulante existe un gatillo a la liberación de la luteinizante y ¡puc! Eclosiona el folículo y libera el óvulo. Este óvulo captado por las fimbrias, ¿sí? de la trompa, sea derecho o izquierdo, trasladan al óvulo hasta la zona ampular. ¿Sí? En la zona ampular espera este ovulito a su espermatozoide, donde hay todas estas 3 reacciones que les he dicho, esas 3 etapas de la fecundación, ¿sí? Para así iniciar la duplicación celular. Cuando hay la división celular, hablamos de que la división celular en las primeras 30 horas ocurre una división celular masiva, donde nosotros pues podemos catalogar a este huevo cigoto ya desarrollado como mórula, cuando tiene una cantidad determinada de blastómeros. ¿Cuánto? 12 a 30. 12 a 32. 12 a 30. Sí, y así progresivamente hablar del desarrollo en este caso, el trofoblasto, ¿sí? Hablar en este caso de las células del embrioblasto, ¿sí? Y la cavidad, en este caso, la futura cavidad amniótica, y también la diferenciación de las células del trofoblasto, que van ya a anidarse en el endometrio. Y al anidarse el endometrio, ¿cuál es la capa del trofoblasto que se adhiere a la pared uterina y se va, vale decir, enraizando? Sin sitio trofoblasto o Sin sitio trofoblasto. Sin sitio trofoblasto. Eso no se olviden, por favor, porque eso cuando hablen más adelante van a decir, así es esto, qué chévere, listo. Entonces, el sin sitio trofoblasto se va adhiriendo, o vale decir, va penetrando al endometrio. Imagínense una planta, ¿ya? A un grupo de los que tengo, los 20 alumnos, los 40 alumnos que están acá, 20 les regalo una planta, pero sin maceta, y al otro grupo les regalo una planta con macetas. Listo. El grupo que tiene sus plantas sin maceta, pucha, no tienen tiempo, están estudiando, agarran su plantita y lo dejan, se me ocurre, en la ventana, así con tierrita, pero no le ponen una maceta. El otro grupo sí en su macetita, todo chévere. A los meses ven que ambas plantas crecen bien, todo, están en una buena zona, hay sol, pero el grupo que tiene la planta sin maceta ve que esta planta está enraizándose y para mala suerte les tocó una enredadera que se empezó a enraizar, les destrozó la pared, empezó a crecer las raíces por fuera de la ventana, la pared, se me ocurre. ¿Sí? Entonces es algo así, el sincitio trofoblasto busca, como quien dice, quiere tejido conjuntivo, quiere vasos sanguíneos, más el grupo que tenía la placenta, o para decir, el grupo que tenía la macetita, pues se contiene, ¿no? Esto también habla de una patología más adelante que se llama acretismo placentario, que es muy temprano para hablar ahorita, pero tienen que saberlo. En el endometrio hay una capa límite que se llama la membrana de Nittabuch. Esta membrana de Nittabuch es el límite, es la maceta, por decirlo así. Es las paredes de la maceta, donde le dice al sincitio trofoblasto, hey, sincitio, tú hasta aquí penetras y no puedes más. Porque si tú penetras más allá, estás tocando tejido que no te corresponde. Y vas a condicionar una patología que se llama acretismo placentario. O sea que cuando esta placenta tenga que salir en el parto, en el alumbramiento, no sale, se queda ahí pegada. Como el ejemplo de la maceta, ¿no? O sea, tienes tu macetita aquí en bonita, se enraiza, pero dentro de esa maceta. No pasa más allá. Pero el otro grupo que no tenía la maceta, pues la raíz se metió dentro de la pared, atravesó los costados de la ventana, se les malogró la casa. Algo así, ¿me entienden?
Por eso les explico esta parte. Y la capa límite es la membrana de Nitabuch. Quiero que revisen eso, ¿ya? Es la membrana de Nitabuch en el endometrio, donde se ubica y todo lo demás. Muy bien. Y hablamos de implantación. Muy bien, aquí hacemos un paréntesis de 2 minutitos. Párense, vuelvan a sentarse, tomen aire. Si tienen un café al lado, ya pueden estar tomando su cafecito. Sí, los necesito frescos. Ya vamos a terminar. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá, doctores? Bien, doctor. Muy bien, 2 minutitos ya, un break. Muy bien, continuamos. ¿Todos en línea? Sí, doctor. Sí, doctor. Falta poco. sí, doctor. Falta poco. Es un tema bonito, lo bueno que no es muy pesado, porque ya por decir así un poquito, lo más complejo se viene, pero creo que si tienen claro esto que les estoy diciendo, se les va a hacer fácil. Es lo más importante, o sea, ya van a tener idea de dónde viene todo, ¿ya? Muy bien, entonces, sigamos. Implantación. La implantación, al finalizar la primera semana, para decir los 7 días, el blastocisto se ha implantado superficialmente en la capa compacta del endometrio y se alimenta de los tejidos erosionados, ¿cierto? Muy bien. El sincitio trofoblasto, con una gran capacidad invasiva, crece con gran rapidez en la zona adyacente al eritroblasto. Ya, muy bien. Y se denomina polo embrionario, ¿sí? O sea, el área que está pegado, por decirlo así. El área que va a ir pegada hacia, hacia la pared uterina, ¿sí? Porque esta es la zona de mayor demanda. Por eso es que el trofoblasto, el sincitio trofoblasto, se pega hacia ese lado. ¿Ya? De mayor demanda, obviamente, porque va a haber, necesitamos, pues, sustrato para esa división celular. ¿Sí? Muy bien. O se denomina el polo embrionario. El sincitio trofoblasto produce enzimas que erosionan los tejidos maternos, permitiendo al blastocisto introducirse en el endometrio. O sea, ya se va enterrando. ¿Por qué? Es por eso que una vez que el endometrio se prolifera, pues lo capta, lo engloba para que haya la famosa reacción
En este caso, reacción corial se llama. Ya eso vamos a verlo cuando hagamos las ecografías de los casos. Esta es una reacción corial, cuando sospechamos en un embarazo inicial, en la ecografía y todo eso. Por eso sirve esto. El lugar de la implantación es, el lugar de la implantación es en la mayor parte de los casos en el endometrio uterino, en la parte superior del cuerpo del útero y con una frecuencia ligeramente mayor en la pared posterior que la anterior. Repito, el lugar de la implantación es en la mayor parte de los casos en el endometrio uterino, claro, porque sabemos que existen embarazos ectópicos fuera del endometrio, a eso se refiere. Y dentro del útero, en la parte superior del cuerpo del útero, o sea, al fondo, y con una frecuencia ligeramente mayor en la pared posterior que en la anterior. O sea, la implantación en el útero, si hablamos de este útero, te está diciendo que mayormente es en el endometrio. ¿Dónde está el endometrio? Dentro del útero. O sea, puede ser en otros lados, claro, doctores, o ectópicos, ¿no es cierto? Por eso te dice, en la mayor parte, en el endometrio, listo. Pueden ser ectópicos, tubáricos, ováricos, en este caso incluso hasta cervicales, pueden ser parauterinos o ligamentarios, ¿no es cierto? Y te dice que la implantación generalmente es al fondo, o sea, este es el fondo uterino, al fondo, y más en la parte posterior que adelante. No se olviden, a alguien por ahí se les ocurre preguntar. No necesariamente nosotros no vamos a ser tan maliciosos, pero sí un examen de residentado o ENAM. ¿Ya? Muy bien. Está clara esa parte, ¿no es cierto? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, Muy doctor. bien. Entonces, en pocas palabras, a ver, quiero agrandar esto, no sé cómo, pero a ver un ratito. Ya, ahí lo puedo ver mejor, sí. Entonces, la reacción, en pocas palabras, a nivel endometrial, la liberación enzimática, la liberación de factores de crecimiento y citocinas y la regulación de la producción de prostaglandinas y en este caso la reacción del estrógeno y progesterona van a favorecer a qué? A que lo que les decía, ¿no? Que el polo embrionario o el polo embrionario, que era la zona de implantación, ¿sí? ¿Sí? O las células la más interna, son generalmente las que van a ir a anidarse primero. ¿Por qué? Porque el citotrofoblasto tiene que buscar sangre, tiene que buscar, vale decir, irrigación, ¿no es cierto? Pegarse a ese endometrio para poder nutrirse. Por eso se ven aquí como pequeños pilis, que en realidad son vasos sanguíneos, para poder nutrirse, ¿sí? ¿Y cómo se nutren estos vasos? Por pinocitosis. ¿Qué es la pinocitosis? En pocas palabras, todas las sustancias englobadas, en este caso en membranas o vesículas, que van a ir a ser transportadas hacia el producto, futuro producto. ¿Recuerdan ustedes que la circulación materno-fetal ya más grande y todo ello, los vasos sanguíneos de la madre con la del feto no están en contacto? Perdón, o sea, no están juntos. No quiere decir que la sangre de la mamá va al bebé, se mezcla con la del bebito y la del bebito retorna a la sangre de la mamá y lo limpia el riñón o filtra el riñón. No, nada que ver. En ningún momento hay intercambio entre sangre madre e hijo, por si acaso, si lo recuerdan. Solamente hay una unión estrecha entre estos vasos para el intercambio de nutrientes, líquido, ¿por qué medios de transporte? Generalmente, a ver si recuerdan, ¿quién me dice? ¿Por qué medio de transporte? Difusión pasiva. Facilitado. Transporte facilitado. No recuerden, no se olviden, ya, transporte facilitado. Muy bien. Entonces, todo esto va a generar una reacción hormonal que va a tener lugar lo que les decía, que el endometrio termina englobando a todo, en este caso, ¿cómo se llama esto? Blastocisto. La cavidad del blastocisto está acá, ¿sí? A todo ¿cómo se llama en general todo esto? Blastocisto. Ya, entonces, una vez cubierto todo esto cubierto, pues inicia la historia. Miren acá, donde les dije que había las células embrionarias o las células internas, la más interna, o cuando les hablé más antes del embrioblasto, ¿se acuerdan dónde está? El embrioblasto, acá está, ¿sí? ¿Se acuerdan del embrioblasto? ¿Sí? Que posteriormente teníamos células en la cavidad del blastocisto, ¿sí? En la cavidad del blastocisto,
teníamos células que incluso iban a ir al embrioblasto a formar al bebé, pero decía que estaban flotando estas células, se nutrían aquí adentro y se pegaban acá, al embrioblasto. Listo, hasta ahí estamos bien. Una vez pegadas al embrioblasto, el embrioblasto se llama la cara embrionaria de todo el blastocisto, ¿cierto? Una vez el blastocisto que está entrando acá con la cara embrionaria se anida en el endometrio para nutrirse más rápido, porque si estas células de la masa interna o embrioblasto estarían acá, pues imagínense, el teletransporte de material para desarrollo es menor, o por decirlo así, llega más tarde, ¿ya? Pero para nutrirse más rápido, esa cara embrionaria se adhiere más rápido al endometrio, ¿sí? Este es el endometrio, por si acaso, y estos son vasos sanguíneos, ya, estos de acá. Muy bien, entonces, una vez ya, por decirlo así, anidado del blastocisto, empieza todo el desarrollo, ¿sí? Empieza todo el desarrollo, donde ya las células del embrioblasto se van diferenciando, ¿sí? El disco germinativo bilaminar, ¿sí? ¿Sí? El disco germinativo bilaminar, la cavidad amniótica, ¿sí? Y va diferenciándose todas las células, y eso ya es netamente embriología, donde vemos que estas células, el disco germinativo bilaminar, se toma en trilaminar, donde se va formando el endodermo, ectodermo, mesodermo, y van derivando tejidos de cada capa para desarrollar el futuro ser, ¿no es cierto? Donde hablamos a un embrión, donde en promedio cuarta, quinta semana ya vemos ya el desarrollo de la cavidad cardíaca y ya hay sangre. ¿Y la sangre de dónde proviene? ¿Dónde se forman las células sanguíneas en el embrión? Ya hablando de todo lo diferenciado, miren. Está el polo embrionario, lo que les decía, el endometrio, polo embrionario, la cavidad del blastocisto, de todo, esta es la cavidad del blastocisto, el trofoblasto, el sincitio trofoblasto que se va metiendo al endometrio, el epitelio endometrial, esa es la cavidad, capilares endometriales, porque este trofoblasto va buscando, ¿no? Estar en contacto íntimo con ellos para hacer el transporte de sustancias. ¿Cuál era mi pregunta? Ya me olvidé. Algo les estaba preguntando. Sí, ¿dónde se forman los glóbulos rojos en el feto, doctor? Ya, ¿dónde se forman? ¿Dónde se forman las células sanguíneas, glóbulos rojos en el embrión? ¿Saco vitelino? Muy bien. ¿Ven? Sí se acuerdan de embriología. Eso es importante. Muy bien, eso es importantísimo. Y así, entonces, todo este mecanismo mediado por ¿qué? La blastocina, en este caso, toda la reacción, vale decir química, ¿ya? ¿Sí? Y toda la reacción hormonal que existe para favorecer la implantación. Para no marearlos, lo que ustedes no deben olvidar son dos cosas. Hablamos de hormonas. Una vez que el cuerpo lúteo, así se denomina al folículo eclosionado que manda, el corpus albicans de inicio, que va llevando el cuerpo lúteo, que va llevando libera al folículo que va a esperar un espermatozoide una vez fecundado. Este folículo necesita una hormona para estar ahí, activo y viva, por decirlo así, y es la progesterona. Esta hormona hace de que este folículo esté vivo, ¿sí? La gonadotrofina coriónica humana también ya se va liberando, donde ya tiene que ser detectable en sangre para detectar un embarazo. En pocas palabras, aquí juega un papel importante la progesterona, no solamente para lo que es la subsistencia del huevo cigoto, sino también ya una vez implantado, porque una vez implantado el blastocisto ya anidado en el endometrio, depende de la liberación de progesterona de este cuerpo lúteo hasta promedio de las 14 semanas. Ya, por eso es que de las 12 semanas, en teoría, ya el fetito ya va liberando su propia progesterona para sostenerse. Porque si no hay progesterona, en pocas palabras y así de simple, este endometrio se cae. Y si se cae el embrión. En pocas palabras. Y eso lo vamos a ver en la clase de hormonas. Muy bien, doctores. Esa es la clase de lo que es posteriormente al diagnóstico de embarazo, de lo que es fecundación, en este caso, implantación y diferenciación celular. Muy bien, no quise cansarlos, he hecho algo más, lo más didáctico posible. Listo. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe,
la parte en la que el embrión producía también progesterona, pero no se escuchó muy bien en qué etapa más o menos producía progesterona. A partir de las 12 semanas, pero donde ya tienen niveles detectables de progesterona es a las 9. Pero en sí a las 12 semanas es donde ya el embrión puede producir su propia progesterona, el fetito, ¿no? Que ya es feto, ya no es embrión. ¿Y esto por qué se pone en claro? Porque hay una patología que se llama insuficiencia de cuerpo lúteo. La insuficiencia de cuerpo lúteo es cuando este lúteo produce poca progesterona y por ende este blastocisto ya anidado o este embrioncito ya anidado se cae. O están en amenazas de aborto. ¿Por qué? Porque no hay esa estimulación de progesterona también para que el trofoblasto ya migre, necesita el trofoblasto, migre y busque bajos vasos sanguíneos. Cuando hablemos de hormonas, de progesterona, es bien bonito, porque la progesterona juega un papel importantísimo, incluso hasta en lo que es angiogénesis y demás. Porque eso estamos hablando en general, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar a nivel, como quien dice, molecular. Vamos a hablar hormonas, o sea, ¿qué hace esta hormona y por qué, para qué sirve? Pero primero es esto lo que quería que entiendan, porque si me voy a meter a hablar del resto, vamos a mezclar todo. ¿Sí? Y de ahí ya nos vamos a ir a más complejo, porque tenemos que correr un poco, nos estamos quedando. Sí, pero se ha entendido, ¿verdad? Doctor, y toda esta parte la podemos revisar en embriología, ¿no, doctor? Claro que sí, está ahí en embriología, pero esa es la básica que tienen que tener, porque si ustedes se van a hablar en lo que es este embarazo y demás, y no tienen claro esto, créeme, se les va a complicar. Sobre todo en hormonas, ¿no? Que es lo que nos pide también, se ha pedido en repasar muy bien en nuestros sílabos. Sí. Esto está todo en embriología, en nuestro famoso Lackman, que es un muy buen libro. Así es. Gracias, doctor. Listo. Entonces, terminamos la clase. Ya la clase, el aula virtual ya está habilitada por si acaso, el aula virtual. Ya tenemos las diapositivas de las clases de diagnóstico de embarazo. Ya es lo mismo que les expliqué a la introducción, pero le puse más colorcito para que lo vean mejor. Y hay también ahora la de fecundación. En la siguiente clase es netamente hormonas y ya entramos a lo que es ya patología, vale decir a lo que es netamente obstetricia, ¿no? Todo lo que vamos a respetar nuestros sílabos, ¿ya? Muy bien, doctores, Zoraida ya están grabando, ¿verdad? Sí, doctor. Doctor, buenas noches. Mi compañero Johan le está grabando. También le pasé el link a su WhatsApp, doctor, de YouTube. Sí, por favor, el link de la anterior clase y de esta para yo colgarlo al aula virtual. ¿Tienen acceso al aula virtual ya, verdad? Sí, doctor, sí tenemos, doctor. Ya, muy bien, porque ahí ya está el sílabus actualizado y todo lo demás. Muy bien. Un gusto siempre saber que están todos en línea. Eso a uno lo motiva, ¿no? A seguir explicando y darse el tiempito a ser más detallado al explicar. Sí, a diario se aprende algo, doctores, no se olviden, ¿ya? Que tengan buena noche, sería todo. Buenas noches.